Hola, a continuación vamos a ver dos maneras muy sencillas de aplicar la acuarela. La primera de ellas se llama veladura y consiste en aplicar un color plano sobre el papel. La segunda se llama degradado y veremos cómo el color va pasando de una fase más intensa a una fase más clara. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser dibujar un área, por ejemplo cuadrada, en la que nosotros vamos a hacer una veladura, es decir, un color plano. Eso quiere decir que el color debe quedar homogéneo en cualquier punto de esta superficie. Para ello vamos a utilizar la técnica que hemos visto de pincel húmedo sobre papel seco. Eso nos va a permitir controlar perfectamente el trazo del color. Otra de las cosas importantes a comprender es que la acuarela contiene agua y por lo tanto hay una gota que se va a estar moviendo por el papel. Nos va a ser muy útil poder tener el control de la pendiente del papel para que, si lo inclinamos más, la gota sea más pronunciada y si lo inclinamos menos, la gota no se mueva. Vamos a ver este ejemplo. Cargo primero el pincel con pigmento. A continuación, inclino un poquito el papel y voy a aplicar una primera banda de color. Veis que al aplicar pincel húmedo sobre papel seco me permite controlar perfectamente dónde están los bordes. Sigo cargando y con el pincel cargado me voy a la parte de abajo y hago que el pigmento descienda, siempre controlando los bordes. Continúo así, acercándome a la gota. Veis que queda siempre una gota. Esta zona está más cargada. Con el pincel igualmente cargado me acerco y procedo de igual manera, haciendo que el pigmento vaya posándose poco a poco. Así hasta terminar el área deseada. Como veis, siempre sobra un poco de pigmento. En este caso, lo que vamos a hacer es absorberlo con el propio pincel. Primero le quitamos, lavándolo, le quitamos el agua y le quitamos la humedad secándolo con el papel, con el tejido. Puede ser papel o puede ser una tela. Con el pincel seco lo vamos a pasar sobre la gota y en este caso lo que vamos a hacer es absorber. El pincel actuará como una esponja quitando el pigmento, de tal manera que, como veis aquí, se ha quedado una veladura con un color plano en cualquiera de los puntos. Esta veladura se va a secar. En acuarela normalmente la intensidad del color se va a perder cuando pierde el agua. Es importante considerar esto a la hora de controlar los colores que queremos que queden finalmente en el papel. Otra de las características de la veladura es que en acuarela las veladuras suelen ser transparentes. Es decir, si yo ahora espero a que esta veladura esté seca y aplico una veladura posterior encima, una se superpondrá a la otra, quedando el color más oscuro que al principio. Ahora vamos a proceder de igual manera, pero en este caso vamos a hacer un degradado. Para ello dibujo una superficie rectangular y vamos a dibujar o a pintar un degradado. ¿Ok? Ahora el color ya no será plano. Igualmente preparo pigmento suficiente para cubrir esta zona y cargo el pincel también con la técnica de pincel húmedo sobre papel seco, cargo el pincel con pigmento y bastante agua. A continuación
levanto ligeramente e inclino el papel y aplico una carga sobre la zona que yo deseo. Vamos a exagerar un poco más para que lo veáis. Veis que en esta zona de abajo queda siempre una gota. Ahora la diferencia con la veladura es que para hacer un degradado tengo que aplicar agua sin pigmento, solo agua por la parte de abajo. Veis que cuando me acerco solamente con agua, el color se va repartiendo hasta que al final queda totalmente transparente. En este caso, estáis comprobando cómo hemos pasado de un color bastante intenso a un color que es bastante transparente. Eso se llama degradado y nos servirá para hacer zonas curvas o para hacer efectos de profundidad, etcétera, etcétera. Pues estas son las dos técnicas principales con las cuales vamos a usar la acuarela, la veladura y el degradado. Ahora vamos a comprobar cómo las veladuras se pueden superponer. Hemos dicho antes que las veladuras en acuarela son transparentes, es decir, no funcionan de manera opaca como otras técnicas como el óleo, la témpera o el acrílico. La veladura de la acuarela es importante que comprobemos que está totalmente seca para poder aplicar ahora mismo la técnica de húmedo sobre seco. Si esta veladura no esperáis a que esté totalmente seca, el papel estará húmedo y al aplicar otra veladura encima, lo que ocurrirá es que procederemos a hacer un lavado. El efecto del lavado, si no es deseado, queda bastante mal. Para esto vamos a comprobar cómo se pueden superponer con la técnica de húmedo sobre seco. Cargamos el pincel de nuevo y vamos a proceder a hacer un área encima de la que ya teníamos hecha. Como veis, estoy realizando un área totalmente plana encima de la anterior. Cuando llegamos al final, procedo de igual manera para eliminar la gota que sobra, lavo mi pincel, lo seco con el trapo y una vez que está seco lo puedo utilizar de esponja. Finalmente, quito la gota que sobra y como veis, tengo una veladura sobre otra veladura, es decir, esta zona tiene dos veladuras y esta tiene solo una. El efecto puede ser perfectamente el de una sombra propia de un objeto prismático, cara de luz y cara de sombra.